Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Esperando que todo y cada uno de ustedes se encuentre muy bien en este maravilloso día, en esta maravillosa mañana. Gloria al Señor. Que Dios les pueda bendecir de una manera muy especial. En esta mañana, bendito sea Dios, aleluya, quiero compartir una palabra con todo y cada uno de ustedes, amén, en el nombre del Señor, amén. Aleluya, usted que se va a conectar, bendito Dios, agarre la palabra del Señor, agarre su Biblia, para que usted también pueda leer y pueda ver que es palabra de Dios, amén. Y usted que va a mirar después, pues que el Señor le bendiga, haga lo mismo, y si no le es posible, pues al menos escuche, amén, bendito Dios. Voy a hablar acerca de este tema, bendito sea Dios, aleluya. Unos pocos minutos, bendito sea el Señor, aleluya. Que es eso de el hablar en lengua, bendito sea el Señor, aleluya. El libro de los Corintios, mis amados hermanos, el libro de los Corintios en su capítulo específicamente, aleluya, 14, nos habla de esto, habla del hablar en lenguas, nos habla de que tenemos que procurar los dones espirituales, amén, bendito sea Dios. Dice, pero, amén. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primera de Corintios 14, verso 2, dice, porque el que habla en lengua, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, bien, gloria a Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Bien, mi amado hermano, bendito sea Dios cuando una persona, usted le escucha, bendito sea Dios que está hablando en lenguas, básicamente usted no le va a entender, poderoso Dios, usted no va a entender ese lenguaje, bendito sea Dios, porque es un lenguaje espiritual, es un lenguaje celestial, mi amado hermano, bendito sea el Señor. Y pues dice la palabra del Señor que cuando esta persona habla en lengua, está hablando misterios con Dios, o sea, es una comunicación que tiene la persona con Dios, amén, son uno solo, y solo Dios, amén, y solo Dios entiende lo que esta persona está hablando, bendito sea Dios, aleluya. Nosotros los seres humanos no podemos entender, al menos, al menos de que el Señor, bendito sea Dios, aleluya, a menos de que el Señor nos dé la interpretación de esa lengua que el hermano o que la hermana está hablando, amén. Bendito sea Dios, porque Dios sí puede hacer eso, Dios sí nos puede dar la interpretación de lo que dicho hermano o dicha hermana está hablando, bendito sea Dios, aleluya. Pero bien, mis amados hermanos, entonces tenemos que entender que una persona que habla en lengua, bendito sea Dios, una persona que usted le escucha que está hablando en lengua, por muy rara la lengua que está hablando, por muy rara, tenga cuidado, no se atreva a decir esa lengua es del diablo, esa lengua es de satánico, esa lengua satánica. No, mejor haga silencio, mejor cállese, porque la palabra del Señor dice de que el Señor dice que dio, ¿cómo se dice? Diversidad de dones, diversidad de ministerio, amén. Y por lo tanto, mi amado hermano, esa lengua, por muy rara que usted le escuche, es de Dios y solo Dios conoce lo que tal persona está hablando en ese momento, amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres. Oiga bien, el que habla en lenguas no está hablando con usted. El que habla lenguas no está hablando, bendito sea Dios, con una persona, aleluya, como cuando usted se pone a hablar con alguien más en español, amén. No, sino que es un lenguaje que ya lo dije, solo Dios lo entiende. Y en el momento que la persona está hablando esa lengua, solo Dios sabe lo que esta persona está hablando, porque dice que está hablando misterios con el Señor, amén. Por lo tanto, nosotros, benditos a Dios, tenemos que tener cuidado de no hablar de más, de mejor hacer silencio, que por muy raro que uno escuche, simplemente hacer silencio, amén. Y dice que por el Espíritu habla misterio, bendito sea Dios, aleluya. Esas veces de que usted escucha a una persona
esas veces de que usted escucha a una persona hablando en lenguas y usted le escucha quebrantado, usted le escucha llorando, gimiendo, puede ser que en ese momento puede ser que esta persona en el espíritu, en lenguas, está orando por algún alma descarriada, por alguna alma que se ha apartado del Señor. Amén. Pero son misterios que solo Dios conoce. Entonces dice, verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, mi amado hermano, los que hablan en lengua, bendito sea Dios, dice que el que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice que edifica a la iglesia. Bien, mi amado hermano, entonces el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando una persona habla en lengua, mi amado hermano, se está edificando su espíritu. Cuando una persona habla en lenguas, probablemente le está diciendo al Señor, cámbiame, transfórmame, o ayúdame, o dame fuerza, o algo. Amén, porque eso solo a Dios le sabe. Amén, bendito sea el Señor. Entonces dice que se edifica la persona. Nosotros los creyentes, bendito sea Dios, es un arma muy poderosa que el Señor nos ha dado, bendito sea Dios, aleluya, de el hablar en lenguas, de tener ese poder, amén, bendito sea Dios, y que a través de eso uno se edifica. Amén, mis amados hermanos. Entonces dice 5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo tanto, mi amado hermano, el apóstol Pablo, bendito sea Dios, decía, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el hablar en lenguas, bendito sea Dios, es algo bonito, es algo hermoso. El hablar en lenguas, mi amado hermano, pues tú te edificas, se edifica tu espíritu. Y dice, pero el apóstol Pablo les estaba diciendo, quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices, porque dice que es mayor el que profetiza. Porque la palabra del Señor dice que mayor es el que profetiza, bendito sea Dios, porque el que tiene esta gracia de profetizar, amén, de parte de Dios, digamos que es la misma boca de Dios hablando en la tierra, es la misma boca de Jehová, usando la boca del ser humano para hablar. Y estos son los 3 puntos, bendito sea Dios, estos son los 3 puntos bíblicos por los cuales es la profecía, que dice que es que el que profetiza dice que es para edificación, exhortación, consolación, para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces dice, bendito sea Dios, mayor es el que profetiza. ¿Por qué? Porque digamos el que habla en lengua, pero hasta ahí, nada más. Pero el que profetiza, bendito sea Dios, el que el Dios le ha dado esa gracia para profetizar, es una persona, bendito sea Dios, que habla de parte de Dios y puede hablar ya sea para todo un pueblo o puede hablar para personas individuales. Bendito sea Dios, palabra que el Señor está mandando, palabra de Dios, palabra que viene del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Bien, mi amado hermano, vemos, bendito sea Dios, aleluya, de que el orden es de que en la iglesia, mientras alguien está hablando en lengua, bendito sea Dios, tiene que haber un intérprete, tiene que haber una persona que diga, así dice el Señor, así está diciendo el Señor. Pero dice mi hermano que si no hay una persona que las interprete, o el mismo que está hablando en lenguas no tiene la interpretación, dice que tiene que hacer silencio, tiene que callarse, bendito sea Dios, no puede estar ahí como que gallina que querellosa, bendito sea Dios, haciendo la gran bulla, hablando en lengua y nada está hablando de parte de Dios, bendito sea el Señor. Bien, mis amados hermanos, entonces dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? O sea que en pocas palabras, mi amado hermano, bendito sea Dios, nosotros, aleluya,
ya le dije que cuando el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, bendito sea Dios, el apóstol Pablo les estaba diciendo de qué iba a servir, de qué iba a aprovechar que si el apóstol Pablo llegaba con ellos, y el apóstol Pablo pues pura lengua, y que pura lengua, y que pura lengua, y pues nada de qué está diciendo el Señor. El apóstol Pablo les estaba diciendo, ¿de qué os aprovechará? ¿De qué aprovechará de que yo llegue así con ustedes? Si por más lengua que yo vaya a hablar, ustedes no me van a entender, ustedes no me van a entender, les decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, dice que si el apóstol Pablo no les hablara con profecía o con ciencia, dice, o con doctrina, ¿de qué servirían las lenguas que el apóstol Pablo hablaría? Por lo tanto, mi amado hermano, cuando nosotros estamos en la iglesia, en la casa del Señor, cuando nosotros estamos en una reunión, bendito sea Dios, aleluya, y un hermano y una hermana empieza así a estar hablando lengua, y que pura lengua, mi amado hermano, y que pura lengua, y no se calla, y que pasan 10 minutos, que pasan 15, que pasa 20, que pasa media hora, que pasa más tiempo, mi hermano, y no se calla, bendito sea Dios, esta persona necesita ser disciplinada, necesita ser ordenada por el Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque imagínese, mi amado hermano, si una persona, ya lo vimos, si una persona está hablando en lenguas y lenguas y lenguas, y mi hermano, y no dice así dice Dios, o no está dando un mensaje para la iglesia o para alguien, mi hermano tiene que callarse, bendito sea el Señor. Entonces dice, verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos son como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Bien, mi amado hermano, pues ya lo estuvimos hablando, ya lo estuvimos viendo, amén. Es eso, mi amado hermano, pura lengua, puro ruido, pura lengua, mi amado hermano, pero nada de nada. Así es que, mi hermanos, palabra del Señor es esta. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así dice el Señor, que es una persona que habla en lenguas, mi amado hermano, pero que no está diciendo, así dice el Señor, nos está dando un mensaje claro, un mensaje concreto de parte de Dios. Viene a ser como esta cítara, como este metal que hace ese sonido incierto. Amén. Aleluya, bendito sea Dios. Así es que, mis amados, el Señor les bendiga poderosamente.